Hola amigos de Casa de Jesús Lomas del Mirador, qué alegría poder participar de vuestro tercer aniversario. ¡Feliz aniversario! Mi nombre es Ezequiel, soy el pastor de la iglesia Casa aquí en Miami y quiero agradecerles especialmente al pastor Cristian y a Ruth, a quienes amo profundamente por haberme invitado y hacerme parte de este su aniversario. Y qué lindo poder cerrar hablando de algo tan cercano a mi corazón como es el amor de Dios y cuál es la iglesia que tenemos que ser en este tiempo, cómo ser la iglesia que fuimos llamados a ser. Quiero que hablemos hoy del Dios del arco iris. Mi cumpleaños es el 21 de agosto. Es el día definitivamente más feliz sobre la faz de la tierra, o por lo menos para mí. No sé si los de alrededor opinan lo mismo, pero para mí es un día histórico. Y de hecho, mi esposa decidió este año hacer algo súper interesante, que es que me dijo, durante el mes de agosto no te voy a dar un regalo, sino que te voy a dar 21 regalos. Así fue mi mes. De hecho, empezó desde el día 1 hasta el día 21, un regalo por día. Cada vez que uno la quiere alcanzar, y ella tiene eso. O sea, no hay manera de ganarle a mi esposa regalando. Cada vez que uno cree que la alcanzó, ella regala un poco más. y ¿sabes qué es lo desesperante? Que yo aprendí que como esposo, algo que me pasaba, es que cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el aniversario, que es nuestro aniversario, ambos tenemos que regalarnos cosas. Y es tensión para mí, porque imagínense, cuando ella saca el regalo de ella, que es increíble, espectacular, fuegos artificiales, todo, y yo estoy sacando la basura que compré. No es que sea mala, pero al lado de lo que estoy así como... Entonces no puedo ni siquiera disfrutar lo que ella me regala porque estoy sufriendo en que lo mío no es tan bueno. Ahora, en el cumpleaños es genial. Porque fueron 21 días de que el regalo era para mí y yo no tenía que hacer nada. Eran 21 días en los cuales yo podía disfrutar solamente por el hecho de haber nacido un regalo. El amor de Dios vive exactamente eso. Dios sabía que el hombre no podía cumplir las promesas y los pactos. Sabía que lo íbamos a romper uno tras otro, una y otra vez. Entonces, como sabía que no podía, entonces Dios pactó por sí mismo. Dios decide hacer un pacto con nosotros. Y ustedes conocen la historia de Noé. Va en el arca, pasa todo el tiempo, después llueve, el diluvio, se inunda todo. Y después cuando termina y baja, dice que salen del arca y lo primero que pasa Noé en una conversación con Dios es esto, que vayamos al libro de Génesis capítulo 9 del versículo 12 al 17, dice, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Y cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Quiero hablarte del Dios del arco iris. Quiero hablarte del Dios que promete 3 cosas y que el arco iris nos demuestra 3 cosas. Los estudiosos, los rabinos, hablan de que la manera en la que el arco iris está compuesto habla específicamente de cuál es el Dios del que estamos hablando. Lo primero es que el arco iris, de la manera que está establecido, si te das cuenta, es un arco, como se utilizarían los arcos de guerra para tirar flechas. Pero si te das cuenta, el arco no está dibujado así, en el cual Dios está tirando flechas hacia abajo, sino que el arco está en posición de paz, casi que apuntando de nosotros hacia arriba. Lo primero que habla el arco iris es que Dios no está enojado. Qué interesante es relacionarme con un Dios que no está enojado conmigo. Con un Dios que me ama profundamente en todo lo que haga. Un Dios que no es que estás tratando constantemente de resolver y torcer a Dios para que esté de tu lado, para que te ame.
porque todo ese tiempo la gente quería tener a los dioses de su lado y quería hacer las 1001 cosas para lograr, de ver cómo lograr que los dioses pudieran hacer un pacto en el que si yo hago cantidad de cosas, Él va a hacer esto por mí. Y Dios dice, no, yo no soy igual que esos otros dioses, yo quiero establecer un pacto yo con ustedes, en el cual quiero avisarte que yo no estoy enojado. ¿Sabes qué lindo es darte cuenta que Dios no está enojado? Porque si Dios no está enojado, puedes ser libre de ser quien quieres ser. Puedes amar de la manera que tienes que amar. Puedes tener dudas si necesitas tener dudas alguna vez. Puedes hasta enojarte con Dios. Puedes hasta sentir momentos donde dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? Hay algo tan lindo en entender una relación en la cual no hay una cuestión donde siempre estoy en deuda con Él. Si yo te dijera la cantidad de veces que recibo mensajes a través de Instagram diciéndome, sentí que anoche pequé, sentí que ayer hice tal cosa y que Dios hoy no quiere acercarse a mí. Eso no es verdad. Eso es lo que sentimos nosotros. Ese es el corazón nuestro, que nos hace creer que tenemos un Dios. Y tal vez nos han enseñado así, pero no es lo que Dios quiso decir. El arco iris habla de que Dios no está enojado, que Dios quiere que me vaya bien, que Dios quiere que te vaya bien en la historia. La historia de la Biblia es una historia en la que está escrita, en la cual Dios quiere el bien del hombre. Creó la creación para que a ti te vaya bien. ¿Sabes qué? Hace un par de meses atrás tuve una cena con unos amigos y una de las cosas interesantes que pasó en esta cena es que no nos habíamos conocido en persona, pero nos habíamos conocido primero por redes y habíamos conversado y teníamos un amigo en común y había como todo un nervio porque decidimos, había muy buena conexión en los primeros textos que tuvimos, pero después dijimos, ok, vamos a hacer una cena juntos. Entonces los invité a casa. Invité a él y a su esposa a nuestra casa. Y había todo un nervio, había una tensión de que queríamos agradarnos. Es como cuando salís por primera vez con esa chica que te gusta y tenés todo ese nervio interno de decir, ay, si digo algo, si no digo algo, si hago las cosas. Es como que uno está en ese proceso. Qué momento incómodo. Si algo que me encanta haberme casado es que nunca más tengo que volver a estar de novio. Eso es algo que disfruto, por decir, esa parte de conquistar a alguien es tan drenante. Es tan drenante saber si te quieren, si no te quieren. Ahora, en la conversación en esa noche estábamos como hablando y había como tensión al principio. Había como tensión en el aire. Hasta que en un momento hubo un clic en la noche. Nos dimos cuenta que no teníamos que agradarnos porque ya nos agradábamos y la conversación fluyó. Qué lindo es cuando puedes en tu relación con Dios darte cuenta que tienes una conversación libre, sin problemas, sin cargas, sin cosas difíciles, porque Él te ama. No hay cosa más preciosa que te puede pasar que ponerte a conversar con Él. Entonces, pero me dirás, Ezequiel, y bueno, y entonces, ¿por qué debería cambiar? Porque hay gente que dice, bueno, no, pará. Si Dios es el Dios del arco iris y nos ama, no importa lo que hagamos, entonces la gente dice, entonces no voy a cambiar. Ese es el problema. Es que aprendimos a cambiar por castigos. Aprendimos a cambiar porque nos dijeron, hagan esto, o dejen de hacer ello, o por si haces tal o cual cosa, vas a perder mi amor. Pero Dios no es así. Cambiamos no para no ser castigados, sino que cambiamos porque hemos sido amados. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigmas. Es decir, Dios me ama tanto y quiere lo mejor para mí y quiere que yo esté cerca del propósito que Él puso para mi vida, que estoy dispuesto a poner mi vida en ese lugar. Qué precioso es cuando puedes amar y sentirte amado de esa manera. ¿Y sabes qué? Cuando encuentras esta calidad de amor, cuando encuentras esta manera de ser amado, lo mejor que te pasa es que no te lo quieres guardar. Porque cuando te sientes amado así por Dios, quieres que todo el mundo sea invitado. Porque ahí está la clave. El día que te sientes amado y perdonado y te diste cuenta que Dios no estaba enojado contigo, quieres seguir invitando personas. Quieres decir, hey, vengan, sean parte de lo que yo estoy viviendo. Vengan y sean parte de lo que yo estoy... Ahora, claro, solamente aquel que se siente realmente amado y perdonado cuando conoció lo peor de su vida, entiende lo injusto de la gracia. La gracia es súper injusta, porque te ama cuando no te debería amar. Pero significa que va a amar aún a los que te caen mal. Y eso es lo segundo que habla el arco iris, porque el arco iris está lleno de colores distintos que son parte de una unidad.
son variadas formas de personas, colores, pensamientos, ideas, todos unidos en algo junto. Lo segundo que habla el arco iris y el Dios del arco iris, no solamente que Dios no está enojado, sino que estamos todos invitados. Estamos todos invitados. El arco iris habla de que todas las razas, los pueblos, las personas, todos estamos invitados al pacto. La pregunta es, si Dios hiciera una fiesta, ¿estarías invitado? Hay gente que siempre cree que si Dios tuviera que elegir, no lo elegiría. ¿Y si yo te digo que sí? Claro, entender es que cuando estamos todos invitados es muy lindo saber de que Dios me invita a mí, pero estar todos invitados significa que están todos invitados. Y de hecho, fíjate lo que pasa en el libro de Juan. Porque hay algo que me encanta, es que a veces la Biblia la podemos leer de manera bien cercana e ir bien al fondo en la historia de la Biblia. Y a veces como que agarras un versículo y te metes en el versículo. Y hay veces que te podés alejar un poquito y verla desde lejos. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos hoy. El libro de Juan tiene algo súper interesante. Y es que cuando vos lees Juan capítulo 1, te habla de que Jesús sale y encuentra a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Son personas que no habían dado la talla para estar debajo de ningún rabino. Por eso es que es muy raro a veces cuando leemos de que Jesús viene a uno de los discípulos y dice, sígueme, y los tipos hacen shuk, y lo empiezan a seguir, que parece medio extraño, ¿no? Que a veces Hollywood no nos ayuda con esas cosas. Pero lo que pasaba era esto. En esa generación, en esa etapa, tú crecías para ser discípulo de un rabino. Toda tu historia, toda tu vida ibas a estudiar cómo ser discípulo de un rabino. Y si cuando llegaba el momento de evaluarte no dabas la talla, tenías que volver a hacer el trabajo de tus padres. Todos los discípulos los encontramos trabajando el trabajo de sus padres. ¿Qué significa? Que no habían dado la talla. Por eso cuando aparece Jesús y los elige, y le dice, tú sígueme, es tan fuerte. Porque lo que está pasando es exactamente eso. Él está eligiendo los que nadie elegiría, los que la religión había dejado de lado, los que los religiosos habían dicho no diste la talla, a ti te elijo. Jesús empieza su ministerio eligiendo a los suplentes. Pero en Juan capítulo 2, Jesús se acerca a una fiesta y transforma el agua en vino. Y transforma el agua sucia, el agua con el que se habían lavado los pies las personas, la transforma en vino. Y no en cualquier vino, en el mejor vino de la noche, casi explicando lo que su sangre iba a ser. La sangre de Jesús es símbolo, muchas veces el vino es símbolo de la sangre de Jesús, que a través de su perdón limpia nuestras suciedades y nos transforma en lo más puro que existe. ¿Te das cuenta? Capítulo 1, busca a los que nadie buscaría. Capítulo 2, busca a los que están sucios. Y en el capítulo 3 pasa algo loquísimo. Que Jesús se encuentra con Nicodemo. Un fariseo lo va a buscar a Jesús. Los fariseos, para ponernos en contexto, eran los religiosos, los que habían dejado por fuera a los discípulos. Los que le habían dicho a los discípulos, ustedes no dan la talla. Y de repente, un fariseo que es Nicodemo se acerca para hablar con Jesús. Se acerca y le dice, Jesús, quiero hablar contigo. Y yo me imagino que entre los discípulos empezaron a conversar y decir, ay, mira, ahora viene el fariseo, mira cómo lo echa, mira cómo lo saca, mira cómo me lo saca encima, ahora vas a ver cómo lo echa de acá y lo saca de aquí. Automáticamente lo vemos a Jesús conversando con el fariseo. Y lo veo y me imagino a los discípulos como diciendo, ¿cómo estás hablando con ese tipo? Porque Jesús está siempre con los del otro lado. Porque cada vez que tú crees decir, no, Dios está conmigo porque me ama a mí, porque Él me menospreció, pero cualquiera que se quiera acercar a Jesús tiene permiso de acercarse. Y cada vez que hemos querido en nuestra vida hacer el círculo más pequeño, decir, Dios me incluye a mí nada más, Jesús viene y hace un círculo más grande porque Jesús no es posesión de nadie. Pero hasta ahí estaban bien. Entre ellos estaba todo bien. Vos decís, bueno, el fariseo es como el cristiano más religioso. Está bien, a ese lo acepta. Pero automáticamente Juan capítulo 4 lo encontramos hablando con una mujer samaritana. Los rabinos no hablaban con mujeres,
Los rabinos decían que era mejor tirar las palabras al fuego antes que dárselas a una mujer. Y menos con los samaritanos. Los samaritanos eran los judíos que se habían corrompido, los que nadie quería. Entonces hasta ahí venían bien los discípulos, pero cuando venga una samaritana y una mujer dice, ¿qué haces ahí? Y Jesús dice, todo el que me quiera buscar tiene acceso a mí. ¿Te diste cuenta? Lo que nos acabamos de dar cuenta, estamos todos invitados. Y el amor real no es cuando amo a los que me caen bien. El amor real en el que estamos todos invitados no es cuando invito a los que están conmigo, a los que opinan como yo. No, el amor real es cuando amás a los que te cuesta amar. Porque si tenés la cabeza tan abierta que cuando estás en la apertura de tu cabeza no puedes ni siquiera admitir las opiniones de otros que opinen distinto a ti, en realidad tu cabeza no está abierta, sino que está cerrada. Y lo que necesitamos es aprender a que nuestro constante es seguir estirándonos, es seguir estirando nuestro amor. Me encanta como dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, y si saludan a los que son sus amigos, ¿qué hacen de más? ¿Qué estás haciendo de más? Esa es mi pregunta. Esa es la iglesia que necesitamos hacer. ¿Qué estás haciendo de más? ¿A quién estás amando que te cuesta amar? ¿A quién estás? Porque Jesús dice, si saludan a los que los saludan, no están amando a nadie. Se están amando entre ustedes. Ahora, cuando saludas al que te cuesta, al que te duele, al que te hace mal, ahí es que estás creciendo y realmente experimentando el amor de Dios. Cuando realmente estás estirando. ¿Y sabes cómo mantienes tu cabeza flexible? Estirándote. Uno logra mantenerse flexible, y no voy a bajar más que esto, es todo lo que llego a bajar, pero uno se logra mantener flexible estirándose. Si tu cabeza y tu amor no es flexible es porque no lo estás estirando. ¿Cuándo fue la última vez que amaste a alguien que no piensa como tú? ¿Cuándo fue la última vez que amaste a alguien que parecía estar del otro lado? Porque ese es el amor real. ¿Qué hacen de más? Cuando en mi país, yo soy de Argentina, bueno, algunos lo saben, ya se habían dado cuenta, pero cuando empiezan a dividirse, que están poniendo los de un lado que ponen un pañuelo celeste, que el otro que pone el pañuelo verde, cuando en realidad te das cuenta que no estás ni de un lado ni del otro, y cuando tu tarea no es amar a alguien de un pañuelo, sino amar a los seres humanos, cuando no tiene que ver con qué lado político estás, esa es la iglesia a la que yo quiero encontrar. Gente que entiende que Dios ama a los de un lado y ama a los del otro. Y que su amor es más alto que mi posición política y mi manera de ver las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que amaste a alguien que te duele? Mi sobrinito, cuando era más chiquitito de edad, hizo algo súper interesante me hizo un dibujito. Entonces él se puso a dibujarnos y dibujó a toda mi familia, me dibujó a mí, dibujó a mi esposa, bueno, me dibujó a mí alto, porque pobrecito. Pero bueno, y recuerdo que hizo su dibujo y me lo trajo, y automáticamente cuando él tenía como 2, 3 años, me decía, ese, y dibujaba así, y me lo trajo, y yo agarré el dibujo de él, y le dije, ¡wow! ¡Qué lindo dibujo! Muchas gracias. Y lo puse en mi oficina y hasta hace poco tiempo atrás podías entrar a mi oficina y ver el dibujo que él me hizo. ¿Por qué puse el dibujo de él en mi oficina? ¿Por qué hice tanta fiesta? ¿Porque él es un gran artista? No. Seguramente, de hecho, no va a ser un gran artista. Y perdón si mi sobrino está mirando este video, pero la verdad es que seguramente no seas un gran pintor. Pero imagínate esto, imagínate que él venía con su dibujo, me lo traía y me decía, tío quiero encontrarte mi dibujo. Y yo le digo, ay, cómo te amo, a ti te amo, pero qué dibujo feo, esto es una basura. Y lo empiezo a hacer una bollita así, esto es una basura. Y él mirándome así, digo, no, contigo está todo bien, a ti te amo, pero el dibujo es una basura. ¿Cómo se hubiese sentido él? Mal. ¿Pero por qué? Si en realidad yo no tengo problemas con él, tengo problemas con su dibujo. Porque la manera en que expreso mi amor a él es a través de su creación.
El dibujo es su creación. Y como yo trato a su creación, como yo hablo de su creación, estoy hablando del Creador. Gran ley que acabamos de aprender. No se puede amar al Creador si no amas a su creación. No se puede amar a Dios y no amar a las personas. No es posible. No hay manera. No hay vuelta que darle. No puedes amar al Creador y no amar a su creación. Y amar a su creación a veces te va a doler. Pero lo vas a hacer porque estás hablando de tu amor al Creador. Y eso es lo que Dios dijo. Hay dos leyes importantes. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y lo segundo, dice, es muy parecido al primero. ¿Te diste cuenta de lo que dijo Jesús? Es muy parecido al primero, dijo lo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Casi diciendo, es muy parecido amar a tu prójimo y amar a tu Dios. Porque cuando le amas, le das todo lo que eres. El Dios del arco iris habla de que todos, absolutamente todos, estamos invitados. Y todos es todos. Y yo anhelo ver una iglesia que se levante en tu país en el que amemos a todos. De verdad. Que amemos hasta cuando nos duela. Y por último, y quiero terminar con esto. Dice que Dios dice, voy a poner una señal. Para cada vez que aparezcan las nubes, yo pueda acordarme de mi pacto. ¿Te diste cuenta lo precioso de que Él haya puesto un arco iris? Si Dios no ponía un arco iris, lo que iba a pasar es que cada vez que aparecieran 2 o 3 gotas, iban a empezar todos a correr de desesperación. ¿Viste? Correr 2 o 3 gotas y empezar, ¡ah! ¡Se viene el segundo diluvio! ¡Se viene! Ahora, claro, porque estaban acostumbrados, entonces Dios dijo, esperen, para que ustedes sepan que esto no va a volver a pasar nunca más, voy a poner mi arco iris. El arco iris es el mensaje de que Dios no está enojado, que estamos todos invitados y por sobre todo que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, va a parar. La tormenta va a parar. El arco iris nos recuerda que la tormenta no es eterna, pero su amor sí lo es. Que puedes pasar por mil y un tormentas, pero siempre podrás ver su promesa aún en el medio de ellas. Y mi abuelita era una gran fanática de las tormentas. Ella amaba ver, de hecho, los rayos caer. Recuerdo que a veces nos llevaba a la terraza de su casa y nos sentaba y me decía, nene, mirá, y veía los rayos y yo tenía un miedo. Tenía un susto, porque decía, pero ¿por qué estamos acá mirando rayos? Y a ella le encantaba ver los rayos. Y claro, ella le encantaba ver los rayos y no tenía miedo porque había vivido muchas tormentas y sabía que no le iba a pasar nada. Sabía que había pararrayos alrededor de la casa que se iban a llevar cualquier tipo de rayo que cayera. Hay un poder cuando has pasado por tormentas y agarras a los que están pasando en medio de las tormentas y los miras y le dices, tranquilo, no pasa nada. Hay un peso que tienen tus palabras cuando has pasado por el sufrimiento y has visto que Dios ha sido fiel, que empiezas a decirle a los demás, tranquilo, la tormenta va a parar. Y esa misma abuelita que tenía esa pasión por las tormentas, tenía además una camioneta, una van, que en la parte de atrás tenía como un techo de lona. Y el techo de lona, cada vez que llovía, se llenaba de agua.
Y ellos detestaban esa camioneta porque cada vez que llovía se llenaba de agua, pero a mí me encantaba porque cada vez que se llenaba de agua ellos tomaban un palo y empujaban desde abajo. Y cuando empujaban, el agua caía por todos lados. Y yo lo disfrutaba. Hasta que un día compraron otra que no tenía techo de lona. Y ellos felices, y yo les decía, pero esto es una porquería, esto es una basura. Esta no llueve. Esta no tiene el efecto especial. Claro, había pasado algo. Las tormentas habían empezado a tener una diversión especial para mí. Y una de las últimas cosas que me enseñó mi abuelita, experta en tormentas, era que cada vez que llovía, me decían, nene, vamos a salir. Yo le decía, no, Abu, me voy a mojar. Entonces un día me trajo un piloto, un poncho amarillo y unas botas. No me voy a olvidar nunca más de ese día. Me dijo, ponte el piloto y ponte las botas. Pero Abu, ¿qué vamos a hacer? Me dice, vamos a patear charcos. ¿Cómo? Dice, vas a aprender lo divertido de patear charcos mientras está lloviendo. ¿Quién sabe que Dios no está enojado? ¿Quién sabe que estamos todos invitados? Cuando ve la lluvia y ve la tormenta en su vida, en vez de sufrir, se pone el poncho, se pone las botas y sale a patear charcos. Es mi oración, mi amigo, mi amiga que estás viendo en el día de hoy. Que te encuentres con el Dios que no está enojado. Que el hecho de que estés pasando por una tormenta no es un enojo de Dios, sino la injusticia de la propia vida. Pero conozcas al Dios que está dispuesto a tomarte la mano y decirte, vamos hoy a patear charcos. Vamos hoy a encontrarnos con lo precioso de poder bailar debajo de la lluvia. Es mi oración que conozcas al Dios del arco iris, el Dios que promete que la tormenta va a parar. Entonces, si va a parar, ¿por qué no cambiar mi actitud mientras llueve? ¿Por qué no sonreír? ¿Por qué no confiar y entender que la tormenta no es eterna, pero el amor de Dios sí? Es mi oración que hoy te encuentres con ese amor. Que si hoy quieres, hasta le abras tu corazón y le digas, Jesús, te necesito. Que hagas hasta una oración personal y escribas en el chat de donde nos estás viendo y digas, yo te necesito, Jesús. Y lo hagas ahora. Y digas, Jesús, te necesito. Yo necesito a alguien que me ayude a pasar esta tormenta en mi vida y saber que no estoy solo. Es mi oración en este día. Que descubras que Dios no está enojado contigo. Que Él tiene un arco gigante de amor para tu vida. Que estamos todos invitados. Y por sobre todo, que como la tormenta va a parar, tal vez puedas ponerte el mejor de tus ponchos y piloto, ponerte las botas y en el medio de la tormenta salir a patear charcos. Señor, te doy gracias en este día por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, de escuchar y conocer tu amor. Te pido perdón por las veces que no nos dimos cuenta y no amamos a los que teníamos que amar, que creímos que el amor tuyo era solamente para nosotros. Te pido que esta semana nos estires el corazón, nos estires el concepto de lo que es la gracia realmente, que amemos como tú amabas, que hasta seamos nombrados como amigos de pecadores, que rompamos los círculos obvios y amemos aún a los que nos cuesta. Y por sobre todo, que podamos saber de que en el medio de nuestras tormentas tú estás esperándonos para salir a patear charcos. Oro por aquellos que necesitan hoy encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué gusto haber estado contigo en este día. Creo que las mejores cosas están por venir. Yo los bendigo.